Buenas noches, amadas hermanas, bienvenidas a nuestro taller Una mujer conforme al corazón de Dios. Este taller está basado en el libro Una mujer conforme al corazón de Dios, escrito por Elizabeth George, una mujer de Dios que ha escrito varios libros para ayudar a las mujeres en su crecimiento espiritual y en mantener una relación con Dios. Elizabeth ha escrito el libro llamado Una mujer conforme al corazón de Dios, Una esposa conforme al corazón de Dios, y su esposo, que también tiene un ministerio junto a ella, escribió el libro Un varón conforme al corazón de Dios. Es por ello que hemos elegido este taller con este nombre, usando este libro maravilloso que el Señor nos ha regalado para poder aprender mucho más acerca de cómo vivir la palabra de Dios todos los días y caminar conforme a su corazón. Bueno, iniciamos este hermoso taller dándote la bienvenida. Eres una mujer valiente por estar aquí, porque estás reconociendo que necesitas de Dios en tu vida y es la mejor decisión que has tomado. Ahora tengo dos preguntas para ti. ¿Qué crees que se necesita para ser una mujer conforme al corazón de Dios? Es una pregunta bastante interesante. También tengo otra pregunta. Esta pregunta es un poco más de conocimiento. ¿Has oído la historia que el rey David era llamado un varón conforme al corazón de Dios? Si no lo has oído, ahora te voy a compartir un poco de la historia del rey David, porque tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar respecto a una mujer conforme al corazón de Dios. Aquí les comparto una pequeña reseña sobre la historia del rey David. David es el hombre conforme a mi corazón. David. El pecado terrible de David no fue el adulterio. Asesino, intriga política, un traicionero, miserable. Ahora viene Dios y le dice así: este es el hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque si tú vas al libro de los Salmos, vas a encontrar que David andaba con Dios. Quiere decir, la perfección divina no es no pecar. La perfección divina es caminar con Dios todos los días. Bueno, esta reseña es una reseña a grandes rasgos. Les voy a contar un poco. Cuando el profeta Samuel va a buscar al varón que iba a ser elegido como rey para suceder al rey Saúl, va guiado por Dios a la ciudad de Belén, donde vivía Isaí, padre de 8 hijos. Uno de esos 8 hijos era David. Cuando Samuel llega a casa, encuentra que estaba Isaí con sus 7 hijos, porque David no estaba en casa, estaba con las ovejas, pastoreando ovejas. Al no encontrar al ungido, Samuel pregunta a Isaí: ¿hay alguien más en casa? Y es allí donde el padre le menciona a David y le comentó que estaba pastoreando ovejas en el campo. Así que lo mandan llamar, y es allí donde Samuel unge a David como el futuro rey, en reemplazo de Saúl. David era el último de los 8 hijos de Isaí. Era un pastorcito de ovejas, muy joven, era pequeño, nada fornido, un muchacho tierno que le gustaba cantar con el arpa. Cuando David toma el mando y empieza a gobernar como rey, durante su vida conoce a Betsabé. Betsabé era la esposa de uno de sus soldados, de uno de los soldados del ejército de David, y
David se enamora de ella. Al suceder esto, ellos se unen y cometen adulterio y Betsabé queda embarazada. David, al pasar estas cosas, opta por enviar al esposo de Betsabé a la cabeza del ejército y ordena que los soldados lo pongan como si él fuera una barrera ante el ejército, es decir, que lo pongan adelante para que sea el primero al que maten. Producto de este adulterio, Betsabé y David tienen un hijo, el cual fallece después de haber nacido. Como verán, David cometió muchas cosas negativas, muchas cosas malas, muchos pecados en su vida, los cuales también tuvieron consecuencias, como lo que pasó con el niño. Cuando sucede esto de la traición que David quiere mandar al esposo de Betsabé, ahí al ejército y todo esto, el profeta va y lo confronta. Y al ser confrontado, David empieza a reconocer los pecados que está cometiendo. Y al reconocer estos pecados, él se rinde a Dios a pedirle perdón. Es allí donde escribe el Salmo 51, ese salmo tan desgarrador donde le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, le dice así, ¿no? El Salmo 51 es bastante desgarrador porque se ve que él está en total arrepentimiento, desconsolado por la mala forma de actuar. Y es esta la muestra de cómo el Señor comienza a ver el corazón de David. Hay un cambio en él, un cambio que permite que Dios pueda seguir mirándolo con misericordia y pueda darle ese amor y ese perdón que él necesita para seguir adelante con su vida a pesar de las cosas que había hecho mal. Es por ello que se le llama un varón conforme al corazón de Dios, porque después de esto David continuaba su vida y como humano cometía errores como padre, como esposo, ¿no? Como rey. Sin embargo, Dios lo seguía viendo como un varón conforme a su corazón porque David dependía mucho de Dios. Como ven, lo que buscamos en este taller es que nosotras aprendamos a reconocer que también fallamos como seres humanos, como mujeres que somos. Las mujeres somos muy emocionales. Una de las cosas que el enemigo ataca siempre es a nuestra mente. Y nuestra mente empieza a hurgar en nuestras emociones, porque sabe lo que nosotros sentimos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tener ideas y pensamientos en nuestra mente que son negativas, por ahí el enemigo empieza a atacar. Pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que Él sabe que así como somos mujeres emocionales, también somos las mujeres también somos muy apasionadas. Y si nosotros aprendemos a reconocer nuestros pecados y obviamente a entregárselos al Señor, el Señor va a empezar a moldearnos y va a empezar a cambiar todas esas cosas negativas en nosotros, en nosotras, para poder hacer cosas maravillosas con nuestra vida. Ahora, antes de continuar con todo lo que es el taller, voy a pasarles con Juanita para que les comente más o menos la estructura de lo que vamos a hacer en este taller y cómo vamos a trabajar. Y esperamos que todo sea de su agrado. Juanita. Sí, ok. El libro en el que vamos a basar este taller, como decía Carlita, es
una mujer conforme al corazón de Dios. Este libro tiene 3 partes, ¿no? De las cuales todas estas juntas van a tener 22 capítulos. La primera parte es la búsqueda de Dios. La segunda parte del libro es la búsqueda de las prioridades de Dios. Y vamos a terminar con la tercera, que es la práctica de las prioridades de Dios, ¿sí? Hoy vamos a empezar con la primera parte, la búsqueda de Dios. El primer capítulo es un corazón devoto a Dios. Este capítulo tiene tres ítems o tres. Que el primero es un cambio de corazón. Vamos a hablar de un corazón devoto a Dios. El tercero es sí, pero ¿cómo? Y el cuarto es la respuesta del corazón. Carlita. Bien, vamos a empezar con las 2 primeras partes del primer capítulo, porque tiene 4 ítems, como nos enseñó Juanita. Y para no enredarnos, vamos a iniciar de una vez para seguir avanzando. En el capítulo Un corazón devoto a Dios, ¿no? Nos va a contar la autora una historia muy bonita que es un tributo a una mujer que era conforme al corazón de Dios. Antes de ello, yo te hago una nueva pregunta. ¿Te gustaría a ti ser una mujer que cuando tú, por ejemplo, ya no estés en este tiempo, en este mundo, seas recordada como una mujer conforme al corazón de Dios? Es decir, imagínate que hayan pasado muchos años, ¿no? Y unos 40, 50, 60 años, y ya no estés en los brazos del Señor. Y tu legado sea: Carla fue una mujer conforme al corazón de Dios. Me gustaría seguir el ejemplo de ella. ¿Te gustaría escuchar eso? Juanita fue una mujer conforme al corazón de Dios y sería hermoso poder ser como ella, ¿no? O sea, un ejemplo de vida. ¿Qué opinas tú, mujer? Melissa, Ofelia, Nericita. ¿Te gustaría ser recordada de esa forma? Amén. Amén, ¿no es cierto? Bien, Amén. amén, gloria a Dios. Bueno, les cuento la historia un poco. La escritora Elizabeth comenta que ella estaba caminando un día por la calle en la mañana, como acostumbraba a salir a caminar. Es una especie de rutina de deporte, hacer unas caminatas. Y mientras caminaba, ella notó a una mujer joven que estaba con un andador, como esos andadores de ancianitos. Era una mujer que era joven y estaba, parece, padeciendo una recuperación de un derrame cerebral porque estaba como aprendiendo a caminar nuevamente. Entonces, ella notaba que esta mujer joven luchaba por salir adelante, por seguir, por continuar, no se rendía porque seguía caminando y no se le notaba abatida, sino que ahí estaba tratando de avanzar en esa dificultad. Mientras divisaba a esa mujer, la autora nos comparte también que ella empezó a recordar a Luis. Luis era su suegra. Y esto es lo bonito de esta historia, porque a veces nosotras en el mundo, como mujeres antes de conocer a Cristo, hemos tenido situaciones con nuestra suegra, hemos tenido suegras difíciles, o de repente también las que son suegras han sido suegras difíciles, ¿no? O hemos visualizado, hemos visto gente, mujeres que son suegras y que no han sido nada fáciles, ¿no? Muchas veces se conoce que ser suegra, ay, la suegra es mala o es una bruja, ¿no? Bueno, en este caso, la autora nos cuenta que cuando ella vio a esta mujer en ese carrito, en ese andador, ella recordó a su suegra. Y 3 días atrás de esa situación donde vio a esa muchacha, su suegra había fallecido.
La suegra era una mujer de 80 años que había sido una mujer de oración, una sierva de Dios en su iglesia, una abuela amorosa, una madre y suegra prudente y sabia, guía para su esposo y para ella. Una mujer de fe que día a día buscaba vivir agradando a Dios, alejando de ella todo lo que le desagradara al corazón del Señor. Para la autora, para Elizabeth, Louise era un ejemplo de mujer, una luchadora, porque en sus últimos días ella padeció cáncer y neumonía, y a pesar de ello, nunca dejó de amar a Dios y de alabarlo, aún en esos días difíciles. ¿Por qué comparto esta historia? Porque ella, la autora, menciona esto no como para hacer sentir mal ni nada, sino al contrario, no quiere contar una historia triste, sino lo que ella comparte es que todo lo que ella reflexionó durante ese día de caminata fue de que la mujer joven en el andador no tenía más de 50. Y la escritora justo había cumplido 50. Y 3 días atrás había fallecido la suegra, una mujer ejemplar. Y cuando ve esta situación de la mujer en el andador, ella empieza a reflexionar diciendo, la vida es impredecible. Solo Dios sabe cuándo nosotros vamos a ir con Él. Pero tengo 50 años y yo no sé si soy una mujer conforme al corazón de Dios, como lo fue mi suegra. Yo no sé si estoy en el camino de ser esa mujer conforme al corazón de Dios. Y entendió que cada día que pasaba tenía menos tiempo para lograr ese objetivo de ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y su deseo de ella, de Elizabeth, y el por qué escribió este libro, es para poder compartir lo que Dios la hizo reflexionar y lo que ella aprendió a través de su comunión con Dios y de su devoción a Dios y de su hermosa dependencia de Dios, ¿no? Que hizo que ella pudiera cambiar y realmente ser una mujer conforme al corazón de Dios. A mí me gustaría muchísimo, personalmente, ¿no? No solo ser recordada como esa mujer conforme al corazón de Dios cuando yo ya no esté. A mí me gustaría que me lo digan en vida y especialmente mis nueras. Porque sería lindo, o mi nuera, porque yo tengo un solo hijo, ¿no? Mi nuera y mi yerno. Entonces me gustaría que así me amara a mí, mi yerno, mi nuera, cuando los tenga, y que digan, ¿no? Es una mujer amorosa, una guía, una mujer sabia que me guía y todo eso. Y me gustaría también, ¿por qué no?, poder enseñar a otras mujeres lo mismo, para que puedan ser esas suegras amorosas, esas madres amorosas, porque acá lo que queremos es que todas seamos mujeres conforme al corazón de Dios en cada área de nuestra vida, como les dije al principio. Sea madre, seas hija, seas hermana, seas cuñada, seas suegra, seas abuela, todo tiene que ser conforme al corazón de Dios. Juanita. Sí, Carlita. Vamos a leer una partecita de nuestro libro tan hermoso. Y para continuar con la historia, cuenta la escritora que mientras que continuaba caminando, comprendí que también necesitaba llevar mis pensamientos hacia adelante. Había estado teniendo pensamientos terrenales, humanos, físicos y mundanos, en lugar de pensamientos de fe. Mi perspectiva estaba errada. Nosotros como cristianos debemos caminar por fe, no por vista. Así como
cambié el curso de mi mente y corazón dirigiéndolos hacia arriba y comencé a ajustar mi perspectiva para emparejarla con la de Dios. Para mi vida y la vida de Lois y la suya amada lectora, su perspectiva eterna abarca nuestro pasado y nuestro futuro, al igual que nuestro presente. Hubo un verso en particular de la Biblia que vino corriendo a mi rescate. Yo lo había memorizado hace el tiempo y desde entonces lo he aplicado a mi vida de muchas maneras. La palabra estaba fresca en mi mente porque el pastor que había compartido la plataforma con mi esposo Jim, único hijo de Lois, lo citó en el servicio fúnebre cuando se refería a la vida de Lois. Fueron palabras que Jesús habló referente a María, la hermana de Lázaro y Marta. Él dijo, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Mientras yo meditaba en la parte de Dios para una de sus siervas, una mujer a quien Jesús estaba defendiendo de la crítica con esta declaración, me di cuenta de lo que estaba enfocado directamente en el significado mismo de conforme al corazón de Dios. Y fui confortada en gran manera. Primero, fui consolada al respecto de Lois. Aunque su vida con nosotros había acabado, ella había logrado que cada día valiera por toda la eternidad. Ella había escogido con todo su corazón aquello que es necesario cada día, vivir cada día para Dios. Ella lo amó, lo adoró, caminó con él y lo sirvió. Anhelaba estar con él en la eternidad y a pesar de padecer un cáncer doloroso y de haber quedado viuda 2 veces, Lois conocía la verdadera paz y el gozo interior ya que alimentaba un corazón que tenía devoción por Dios. No tengo duda de que la vida de mi suegra fue valiosa para el reino. Según lo que hemos leído en este libro, nos comenta cómo somos y qué tan importante es primero llevar nuestros pensamientos terrenales, humanos y mundanos en lugar de pensamientos de fe. Y cómo debemos de ser es en nosotras, cómo es que debemos de creer y debemos de caminar en fe y no por vista como cristianas. El ejemplo de María que nos comenta en este libro, que es devota, la hermana de Lázaro, pero una sola cosa es necesaria, dice el Señor, María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará. Lo que quería comentarles es en esta parte que el Señor le dice que ella escoge la mejor parte cuando está en presencia del Señor, que es escuchar y buscar su palabra. Continuamos, Carlita. La siguiente. ¿Cómo cambiar nuestro corazón? Convertirse en la mujer que Él desea que seamos para Él. Dios desea tu corazón por completo y tu devoción. Cuando tú escoges dársela a Él y vivir para Él por completo, tu vida es útil a sus ojos. Poner a Dios como tu prioridad sobre todas las cosas. Amadas hermanas, quería comentarles de lo tan importante que es poner al Señor nuestro Dios como prioridad desde el amanecer, desde el abrir y despertar nuestros ojos, que la palabra dice que Él nos está dando la vida, que Él está alumbrando nuestro día, y poder entregársele a Él como nuestra prioridad, nuestro tiempo, antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. Y no solamente, y poder llenarnos de su presencia. Quería comentarles también de que
parte de lo que a mí me ha pasado, ¿no? Cuando yo anteriormente tenía una vida bastante desordenada y me levantaba y hacía mis cosas sin dirigirle antes mi tiempo al Señor, porque no conocía en realidad de Él, nunca había entregado mi corazón al Señor. Y tuve la gran bendición de conocerlo de tal manera y en el cual Él había sido y se convirtió hasta la fecha en mi prioridad, en mi tiempo precioso. Te das cuenta que cada cosa que haces tiene sentido y que tú gozas cada momento y que su propósito en realidad se está cumpliendo en tu vida cuando sientes que estás llena de su presencia y sin ella no podemos hacer nada. Cuando caminamos con Dios en nuestro día a día, podemos aprender a conocer su voluntad para nuestra vida y comenzamos a entender poco a poco cuál es el propósito de las situaciones que vivimos en nuestro diario caminar. Nosotras como mujeres es saber cuál es nuestro propósito en esta tierra para nuestro Padre, ¿no? Agradarle, buscarle y que cada pensamiento siempre sea dirigido hacia Él, hacia su voluntad. Sabemos que a veces hay situaciones en las que nos desviamos, ¿no? Y decimos, pero qué difícil es obedecer su palabra, porque dice el Señor, por ejemplo, a veces tenemos situaciones en las que tenemos pensamientos e ideas que no van según respecto a la voluntad de Dios. Y la palabra dice, ¿cómo es que podemos ser conforme a la voluntad de Dios? Es escoger la buena parte. Y la buena parte es obedecer su palabra, es guiarnos de su palabra. Esa es la buena parte. Ok, Carlita, seguimos. Sí, Juanita, muchas gracias. Bueno, para continuar este hermoso taller, solo quiero agregar a lo que Juanita nos ha compartido cuando habla, cada día es valioso cuando somos devotos de Dios o a Dios, ¿no? Es importante que nosotras pidamos al Señor guía para tener discernimiento de cómo ser devotos, porque esta palabra suele escucharse mucho en el ámbito religioso, ¿no? Y lo que no queremos es hacer cosas por tradición o de forma mecánica, sino al contrario. Queremos ser personas cercanas a Dios, personas que dependan de Dios, que anhelen su presencia y que busquen cada día hacer las cosas que Él nos enseña a través de su palabra. Pero que estas cosas las hagamos, como les dije, no de forma religiosa o tradicional o de esa forma mecánica, como cuando haces tú tu rutina de ejercicios, por ejemplo, ¿no? Que tienes que hacer 10 series de brazos, 10 series de piernas, 10, no, eso no, porque ahí nos estaríamos mecanizando y no, esa no es una forma de lograr una comunión con Dios, porque estaríamos haciendo las cosas siguiendo como una especie de patrón, ¿no? Y eso no es lo correcto. Lo que queremos es aprender a tener un tiempo especial con Él, aprender a pedirle guía a través de su palabra, aprender a entregarle nuestras preocupaciones y nuestras cargas a través de nuestra comunión, nuestra conversación con Él, ¿no? Aprender también a saber escuchar su voz, no solo a través de la Biblia, porque eso es importante, que no vamos a conocer la voluntad de Dios si no leemos la palabra, porque no vamos a recibir la guía de Dios solamente por escuchar una prédica o escuchar a un pastor o a un líder que viene y te dice algo. Recuerda que el corazón de Dios es la Biblia, lo que está ahí en la Biblia. Y esa es la mejor forma de escuchar la voz de Dios, ¿no? Pero si nosotros estamos en comunión, en comunicación con Dios, nosotros vamos a saber escuchar la voz de Dios también a través de nuestros líderes o pastores. Lo vamos a sentir, lo vamos a saber, porque aquellas palabras van a darnos paz. Entonces,
es importante que pidamos al Señor guía y discernimiento para no entrar en un estado de religiosidad o de mecanización, se podría decir así. Bien, mi querida mujer, conforme al corazón de Dios, porque a partir de hoy, yo sé que tú ya eres una mujer conforme al corazón de Dios, y esto va a ser una retroalimentación o un reforzamiento a ese camino que tú estás siguiendo. Nosotras en este momento, Juanita y yo, que hemos preparado este taller con mucho cariño para ustedes, estamos muy confortadas, muy bendecidas, muy alegres, de verdad, de que tú sigas buscando del Señor, de que tú estés deseando vehementemente las cosas de Dios. El ser una mujer de Dios es algo que va a garantizar que en toda situación Él va a tomar el control en tu vida. Ya sea una situación difícil, una situación de repente triste, una situación estresante, una situación cualquiera, Él va a tener el control de tu corazón, de tu vida, de tu accionar y de esa situación en general. Y va a tener ese control que tú esperas que suceda, es decir, es probable que sucedan las cosas como tú anhelas o aún mejor de lo que tú anhelas, porque el Señor es así de maravilloso. A veces nosotros decíamos una cosa, pero Él nos quiere dar más, una cosa mayor y maravillosa. Entonces, como te decía, nosotras nos sentimos muy bendecidas de que hayas entrado a esta pequeña reunión. Nos sentimos muy agradecidas con Dios por permitirnos servir y por permitirnos compartir contigo esta hermosa forma de vida que el Señor nos ha regalado y que de verdad que no cambiaría por nada, porque el Señor transformó nuestras vidas, nuestros corazones, y los sigue transformando, porque eso no quiere decir que nosotras no seamos personas pecadoras o que seamos perfectas tampoco, no. Nosotras como madres, como esposas, como mujeres, todavía seguimos siendo transformadas. Lo importante es que cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestros pecados y nos arrepentimos y corremos al Señor, Él nos perdona y nos hace nuevas cada mañana. Lo dice su palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Es por ello que cada mañana necesitamos entregar todo lo que nos ha ocurrido el día anterior o en la noche anterior también, igual entregarle todo lo del día y despertar con una nueva misericordia del Señor para que Él siga haciendo de nosotras mujeres conformes a su corazón. Amén. Ahora vamos a entrar a un tiempo de oración. Antes de esto, solo quiero despedirme de todas nuestras hermanas que van a ver este video. Vamos a continuar la siguiente sesión la próxima semana y lo estaremos compartiendo por el canal de YouTube de nuestro ministerio. Muchas gracias.